Quiero hablarles hoy sobre la lucha por su futuro. Todos tenemos cosas que vienen en contra de nosotros en la vida, personas que no son justas, una enfermedad que parece no desaparecer o nuestras finanzas no mejoran. A veces no fue culpa de nosotros. Nacimos en dificultades, padres que a lo mejor no teníamos, no estaban presentes, adicciones, depresión, problemas que a lo mejor se siguen transmitiendo y nos preguntamos, ¿por qué tengo esa oposición? ¿Por qué esa oposición está contra mí? ¿Por qué veo topes? ¿Por qué me crié en un ambiente mal? ¿Por qué esta empresa me dejó ir después de todos estos años? Es porque hay algo en ti que el enemigo está tratando de detener. Esas malas rupturas no fueron errores, esos malos encuentros, esos malos ocasiones que has tenido no fueron al azar. No solo es que tuviste mala suerte, sino que fueron ataques estratégicos del enemigo. Si tú no fueras una amenaza para el enemigo, él no estaría tratando de detenerte. Si el enemigo no supiera que hay grandeza en ti, él no perdería su tiempo tratando de detenerte. Cuando entregaste la vida tú a Cristo, Dios te marcó, te dijo, eres mío, eres mía, y puso esa corona de favor en tu cabeza. Todo es bien, todo está genial. El desafío es que te convertiste en un objetivo, en un objetivo para el enemigo. Él sabe, las fuerzas negativas saben que estás destinado a tomar nuevos caminos. El enemigo sabe que Dios te ha favorecido para dejar tu marca, por lo que tú eres especial, eres extraordinario, y Él va a trabajar horas extras para tratar de detenerte. Muchas veces el enemigo sabe quiénes somos, incluso antes de que nos demos cuenta nosotros quiénes somos. Cuando David era un adolescente que trabajaba en los campos, donde trabajan todos los demás pastores, uh, él no tenía nada de riqueza, nada de influencia. Era una familia de bajos ingresos. Nada de él se destacaba. Todo se veía normal en él. Flaquito, trabajaba en el campo, no tenía ninguna posición significativa, cuidaba las ovejas de su padre, no provenía de ricos. Y un día, cuando el profeta lo vino a ungir a él como el próximo rey, no fue algo esperado. Su padre incluso no le faltó respeto y lo menospreció. Cuando David le llevó el almuerzo a sus hermanos, le faltó respeto. Sus hermanos estaban en el ejército. ¿Y por qué su hermano mayor mismo, sus padres se burlaban de él y lo menospreciaban? ¿Por qué estaba siendo intimidado o por qué estaban sus hermanos celosos de él? Su padre no entendía. David no era alguien intimidante, no parecía que fuera una amenaza para nadie, pero el enemigo puede ver cosas en ti que quizás tú no veas en ti mismo, y aunque su familia misma era como un tope para él, David se veía a sí mismo como alguien ordinario. También él se veía como alguien ordinario, pero Dios sabe quién eres. Y el enemigo sabía quién era David, que era un asesino de gigantes, sabía que iba a hacer historia. Por eso trató el enemigo de detener a David con tanta fuerza.
Muchas de las dificultades que enfrentas, cosas que no tienen sentido, es la oposición que surgió de la nada. Personas que se volvieron contra ti, porque hay un asesino gigante en ti, hay un creador de historia dentro de ti. Puede que aún no lo puedas ver, pero incluso el enemigo puede verlo. Hay grandeza en ti. Debes tener una nueva perspectiva. Esas dificultades, esos errores, esas topes, no son, están asignadas ya y están diseñadas para mostrarte algo asombroso que está en tu futuro. Marco capítulo 5. Había un hombre que estaba poseído por malos espíritus. Se había puesto tan mal que nadie podía controlarlo. Lo enviaron al otro lado del mar de Galilea, a un lugar llamado los Garadeños, a vivir entre las tumbas en un cementerio. Esta zona desierta era desierta, intentaron encadenarlo, pero él era tan fuerte que rompía las cadenas. A lo largo de la noche y al día deambulaba por las tumbas sin ropa, gritando y cortándose, lastimándose. Este hombre parecía no tener ninguna oportunidad, parecía perdido, trastornado mentalmente. La sociedad lo había descartado, abandonado en las tumbas. Pero puedo imaginarme que algunas noches hubo momentos de cordura. Algunas noches él tuvo momentos de donde vio bien las cosas, en las que miraba para arriba y decía: Dios, por favor, ayúdame. ¿Por qué soy tan atormentado? Dios, quiero volver a casa. Quisiera ver a su hijo, a su esposa. Pero parecía que su destino no iba a cambiar. La gente ya había dado por vencido. Ya lo habían dado por vencido a él. Pero Dios nunca se da vencido con nosotros. Nadie se ha ido demasiado lejos como para que ya no no pueda recuperarse. No descartes tú a tu hijo, no descartes tú a tu vecino, a tu primo. Puede parecer que son demasiados malos, que a lo mejor tienen mucha adicción, están muy deprimidos, ya se desviaron mucho. Pero el enemigo no estaría luchando contra ellos tan duro si no hubiera algo asombroso en su interior. Jesús estaba en Galilea, en la orilla, enseñándole a la gente. Al final del día, en lugar de volver a descansar como lo hacía normalmente, les dijo a sus discípulos que quería cruzar al otro lado del lago, a donde estaba un hombre que él quería ir a ver. En medio de la noche, mientras estaba en el bote, se levantó una gran tormenta y las olas empezaron a romper el barco, a azotarlo, llenándolo de agua. Parecía que se iba a inundir. Jesús estaba dormido en la parte de atrás y corrieron de manera un poco práctica. Jesús, despierta, estamos a punto de morir, haz algo. Jesús se puso de pie y le dijo a la tormenta: paz, enmudece. Y de repente cesaron los vientos y las olas y todo estaba en perfecta calma. A la mañana siguiente, cuando llegaron a la orilla, Jesús estaba bajando de la barca. El hombre trastornado del que estábamos hablando vino corriendo hacia él, cayó de rodillas y comenzó a gritarle. Jesús le dijo a esos demonios que salieran del cuerpo del hombre e instantáneamente el hombre fue sanado. La escritura dice, Marcos 5:15, vieron al hombre sentado, completamente vestido y en un sano juicio. Lo que es interesante, cuando Jesús estaba en el bote, esa gran tormenta que llegó no fue al azar, no fue solo un acto de naturaleza, una coincidencia. Esa era el enemigo, eso era el enemigo tratando de evitar que Jesús llegara a este hombre. Uno pensaría que el enemigo estuviera satisfecho. Quiero decir que el hombre pues estaba poseído y ahí se quedó. Pero no, seguramente pensaron que no era una amenaza para nadie. Pero no, el enemigo sabía que a pesar de todo lo que había hecho ese hombre, a pesar de la confusión que tenía, que ese hombre aún tenía grandeza en él,
que aún tenía un destino que cumplir, sueños que cumplir. Entonces cuando vio a Jesús cruzar el lago, él pensó, tengo que detenerlo, tengo que evitar que llegue a ese hombre. Hay una lucha por tu futuro. Pero lo que quiero que veas es que no es tu batalla. Dios está luchando por ti. El enemigo puede enviar a las tormentas, a oposiciones que parecen demasiadas grandes. Que no te preocupes, Dios controla los vientos. Él anula toda esa fuerza negativa. A esos vientos que están tratando de alejarte de tu destino, Dios les está hablando ahora mismo. Se acercan avances, se acerca sanidad, se acerca libertad para ti. Cosas que parecen que nunca van a cambiar. La tormenta parece más oscura que nunca, pero no, solo es por ahorita. No estás solo, prepárate. El favor está a punto de llegar, la victoria está llegando. Como este hombre vas a ver a Dios anular lo que está tratando de detenerte. No hay tormenta demasiado fuerte que Él no pueda calmar, ningún gigante demasiado grande que no pueda vencer, ningún fuego demasiado caliente que Él no pueda intervenir y sacarte de ahí, de Él. Este hombre que estaba trastornado no sabía que que Jesús ya había hablado a los vientos para que se fueran. No sabía que había una gran tormenta. Jesús había hecho todo lo posible para llegar a Él. Simplemente apareció en las orillas. Pero tú no sabes cuántas tormentas ha enviado el enemigo para tratar de que Dios no llegue a ti. ¿Cuántas veces Dios ha dicho, paz, quédate quieto, este es mi hijo, esta es la hija? Rompe las cadenas de la oscuridad, calma las tormentas, cruza los lagos solo para llegar a ti. Algunas de esas batallas comenzaron cuando tú eras pequeño. El enemigo sabía desde entonces quién eres y quién ibas a ser. Tenías favor, te habían favorado en la vida. Él podía ver que estabas destinado a ser alguien grande, a la grandeza. Y por lo que Él ha trabajado horas extras tratando de detenerte a tu destino, cosas que no te está deteniendo de cosas a llegar a cosas que tú mereces. Mi padre, cuando tenía 2 años, caminaba junto a una fogata y se cayó en ella. No había nadie alrededor. Podía haber él sido, pudo haber muerto. De la nada alguien vino y lo sacó. No pudo salvarse a sí mismo. Él, alguien vino y lo sacó. Ese era Dios peleando por él. El enemigo envió la tormenta, pero Dios dijo, calla, tengo la última palabra. El enemigo no pudo detener su destino, no pudo acabar con su vida. David dijo en el Salmo 20, Dios te alabó porque te negaste a dejar que mis enemigos triunfaran sobre ti. Porque Dios ya te había dado favor. Dios se negó a dejar de que el enemigo triunfara y lo va a hacer cada vez que tengas problemas. Porque, por ejemplo, el señor que se cayó, ¿por qué ese accidente no le hizo daño, no lo detuvo? Dios se negó a dejar que le hiciera daño. ¿Cómo alguien vence al cáncer? ¿Por qué una infancia mala no te detiene? ¿Cómo termina la gente la adicción? El propósito de Dios es más poderoso que el plan del enemigo. Las fuerzas de la oscuridad no pueden detener lo que Dios ha ordenado para ti. Si tan solo supieras todas las cosas que Dios se negó a permitir que sucedieran ya, todas las batallas que Él ya ha hecho solo para que llegara a ti. Es posible que hayas tenido malos momentos, cosas que no fueron justas, pero el solo hecho de que todavía estés aquí es una señal. El favor de Dios está en tu vida. Puede haber obstáculos tratando de detenerte ahora. No puedes entender por qué. Es la grandeza que hay en ti. El enemigo no viene contra la gente que no tiene nada. Si no fueras una amenaza, él no te molestaría. En cierto sentido, debes tomarlo como un cumplido, como algo que debes esperar. Sí, tengo grandes obstáculos, pero lo sé, es porque tengo un gran futuro.
Tuve algunos malos momentos, algunas decepciones, pero no puede eso acabar conmigo. Sigo en pie. El enemigo no habría desperdiciado tanto tiempo y energía en ti si no hubiera algo asombroso en tu futuro. Ahora haz de tu parte. Mantente en la fe, no andes quejándote de lo que no funcionó, de lo que no obtuviste. Dios sigue obrando, es un Dios de justicia. Reparará lo injusto, te devolverá el mal que se te hizo. Desde niño el enemigo sabía que mi padre sería el primero en nuestra familia al dar su vida en Cristo. Sabía que él tenía que romper el ciclo de pobreza que nos limitó por generaciones. Sabía que papá comenzaría Lakewood y que guiaría a sus hijos y nietos para que continuaran. Con razón trató de sacarlo de eso. Desde niño lo empezó a atacar. Con razón su familia le dijo que lo único que sabía hacer era recoger algodón, que nunca iba a poder ser ministro. Con razón una iglesia le pidió que renunciara, porque su mensaje de fe y victoria no cambiaban. Como tienes un gran futuro, el enemigo va a extender la alfombra roja y va a presentarse y va a hacer lo posible para que no lo cumplas. Pablo dijo en Corintios, se me abre una puerta ancha de oportunidad y hay muchos adversarios, pero los muchos adversarios no es porque Dios se haya olvidado de ti, es porque tienes cadenas cortas. Lo que significa es que las puertas anchas que están por abrirse para ti están allí. Tienes tú llegar que a ellas. Es el favor que está en tu futuro. Cuando miras hacia atrás en tu vida puedes ver cosas que vinieron en tu contra. Algunas son las que no tuviste tú nada que ver. Alguien te está teniendo de detener con cadenas. A cosas que no eran justas, por ejemplo, te dejaban afuera de una relación, te caracterizaban mal, te hacían quedar mal. Otras veces trataste tú de llegar a un nivel nuevo, no pudiste, trataste de establecer un nuevo estándar, pero la posición surgió. Cosas que nunca has enfrentado. Hay fuerzas que no quieren que tomes nuevos caminos. Y luego cuando el enemigo ve que empiezas, que vas a progresar, que estás progresando, envía la tormenta, los vientos, te detienen las cadenas. Las olas. Aquí es cuando Dios se acerca y dirá, paz, quédate quieta. Las tormentas no te pueden detener a ti, a nadie. Y lo que viene contra ti no es señal de que estás estancado, es señal de que apenas vienen los ascensos, los mejores tiempos. La tormenta es una señal. Dios está cerca de la orilla. Estás a punto de ver cómo las cosas cambian a tu favor. Cuando nació Moisés, el faraón había emitido un decreto que todos los bebés varones hebreos debían ser certificados al nacer. Al faraón le preocupaba que los israelitas se hicieran demasiado grandes y que pudieran superar a los egipcios. No solo eso, sino que fue profetizado que Moisés liberaría a los israelitas de la esclavitud. No fue una coincidencia que Moisés naciera en la adversidad, que él naciera con fuerzas en su contra. Nada de lo que había hecho no fueron sus malas decisiones, pero desde su nacimiento el enemigo estaba tratando de detenerlo. Su madre lo escondió en la casa durante 3 meses, pero finalmente era demasiado grande. Pensó que lo iba a encontrar y matar, así que lo puso en una pequeña canasta y lo envió flotando por el río Nilo. Dios supo todo eso y dio la casualidad de que la hija del faraón estaba en el río tomando un baño. Cuando escuchó los llantos que salían de la canasta, lo abrió y no podía creerlo. Se enamoró de este pequeño bebé. Lo interesante es que ella sabía que él era un bebé hebreo. Sabía que se suponía que no debe vivir. Su padre, el faraón, fue quien hizo el decreto, pero por alguna razón ella y su padre decidieron que estaba bien que ella se quedara con el bebé
y lo criaron como si fuera suyo. Cuando Dios está peleando tus batallas, sucederán cosas que no tienen sentido. Cuando dice Él paz a las tormentas, quédate quieta, a los vientos, las tormentas que parecen imposibles de repente se calman. Ahora, tal vez te criaron en un ambiente que no era realmente saludable. Tienes muchas razones a lo mejor por estar amargado y pensar que no puedes hacer nada bueno. A lo mejor ya pasaron muchas cosas negativas. Pero ¿cómo sabes que no eres un Moisés? ¿Cómo sabes que no eres, esas adversidades no fueron una señal? Que la grandeza ya estaba en ti, que el enemigo estaba tratando de detenerte y derribarte para que no llegues a tu destino. Pero Dios intervino y dijo, paz, quédate quieto a las tormentas. Dios no te sacó de los apuros porque eres ordinario. Ahora necesitas dar un paso tú hacia tu grandeza. Dejar de creer en esas mentiras de lo que te ha detenido. Demasiados malos momentos, demasiados institutos. No es justo, no tiene que ser justo que Dios haga algo maravilloso en tu vida. De hecho, cuando no es justo, cuando eres más desviado, cuando el enemigo está tratando de detenerte, es cuando Dios intervendrá y se mostrará más. A veces Dios hace cosas justas positivas y justas negativas, pero todo es para que llegues a tu destino. No era justo que la propia familia de David lo menospreciara, por ejemplo, pero eso no le impidió tomar el trono. No fue justo que José fue arrojado a un pozo, que lo encarcelaran, pero eso no impidió que se convirtiera en primer ministro. No fue justo que Moisés naciera bajo una amenaza de muerte. Su familia tuvo que esconderlo. Eso no le impidió liberar a los israelitas. ¿Quién dice que tienes que ser justo que cumplas tu destino? Ningún golpe ha cancelado el plan de Dios para tu vida. Ninguna injusticia, ninguna decepción, ninguna persona. La razón por lo que no es justo es que hay algo en ti que el enemigo no puede sacar. Hay una tarea que Dios tiene para ti que está tratando de detener. Hay una unción y un empoderamiento de favor que el enemigo no quiere que veas. La buena noticia, Él no tiene la última palabra. Ahora prepárate tú para llegar a tu grandeza. Mi hermana Lisa nació con algo así como parálisis cerebral. Los médicos le dijeron a mis padres que probablemente nunca iba a poder caminar o alimentarse por sí misma. El primer año no podía levantar la cabeza, no tenía reflejos de succión. Pero por la gracia de Dios, con el tiempo desafió a todos, y siguió mejorando. Bueno, mientras crecíamos, éramos 5 niños en la casa y todos excepto Lisa éramos muy atléticos, jugábamos deporte, nos manteníamos activos, pero Lisa superó esa lesión del nacimiento, también lección, y no pudo hacer todo lo que hicimos nosotros. Cuando nosotros elegíamos jugar kickball, pelota, con nuestros amigos y enemigos en el vecindario, Lisa también era elegida, pero al final, justo antes que mi hermano Paul. Pero parecía que para Lisa esa era una mal racha tras de otra. Cuando tenía poco más de 20 años, pasó por una ruptura en una relación que tuvo. Fue muy doloroso, muy injusto. No mucho después de eso, estaba trabajando con nosotros en la iglesia, abriendo un correo de mi padre. Un día abrió un paquete y le explotó en el cuerpo. Era una bomba de correo. Le explotó en la parte de la pierna y le lastimó el estómago. La llevaron de urgencia al hospital, la tuvieron que operar. Los investigadores nos dijeron que si el paquete no hubiera estado girado si hubiera estado girado al otro lado, en lugar de hacia los lados, ella hubiera muerto instantáneamente. Era una bomba casera y cuando explotó los clavos volaron hacia el lado, no adentro de ella.
Pero ¿por qué Dios tenía todas esas cosas en su contra, todas esas rachas malas, desde que era un bebé? Era porque el enemigo sabía que ella era alguien especial. Ella tenía una misión. Ella tenía que un favor y tenía que ayudar a otras personas. Y ayudar al futuro de otras personas. Y cada vez que el enemigo enviaba la tormenta, Dios se acercaba y decía: paz, vete, tormenta, quédate en paz. Cuando explotó la bomba, Dios dijo: bomba, no puedes tú acabar con ella. No tienes la última palabra. Dios se negó a dejar triunfar a los enemigos. Y ahora Dios habla con Lisa y Lisa dice que ella es la bomba, que no le explotó la bomba, sino que ahora soy la bomba. Y lo que ha venido contra ti no ha sido al azar. Esos fueron ataques estratégicos por una razón, por lo que hay en ti, un propósito, un destino, una grandeza. Si te mantienes en la fe y sigues avanzando sin amargarte por lo que no funcionó, entonces en algún momento vas a llegar a lo que el enemigo no quería que vieras. Nuevos niveles de favor, oportunidades que nunca has soñado. Dios te llevará donde no puedes ir por tu cuenta. Un amigo mío se crió en una familia numerosa en Puerto Rico. Tenía 17 hermanos y hermanas. Sus padres estaban muy involucrados en la brujería. Cuando él tenía 3 años, su madre estaba en trance. Ella declaró sobre él que él era el hijo de Satanás. Él era tan joven que no sabía nada mejor, no sabía lo que estaba pasando, pero imagina a la gente del cielo hablando cosas así de tu vida. No parecía justo. Él era lo que él creía, porque era lo que le habían dado a creer. Parecía que estaba en desventaja en el mundo, pero la gente no tiene la última palabra. Lo que puedes ver es que detrás de las escenas, el Dios ante sí mismo ya estaba peleando por él. Y él anula las cosas negativas que la gente le había dicho. Él le puede anular esas cosas. A los 15 años se mudó a la ciudad de Nueva York con uno de sus hermanos. 6 meses después, él era el líder de una de las bandas callejeras más violentas y temidas. Las peleas y los robos formaron parte de su vida cotidiana. Un año después, su mejor amigo fue apuñalado y murió en sus brazos. Al igual que el hombre trastornado que se cortaba a sí mismo, que te conté antes, él parecía que este joven no tenía ningún futuro. Su misma familia estaba involucrado en brujería. Su misma familia le había dicho que le iba a ser el hijo de Satanás. Y estaba muy desviado. Pero lo que no podía ver él era que Dios ya había cruzado el lago para llegar a él. Ya había cruzado las tormentas. Dios estaba en camino para cambiar las cosas. Y cuando las fuerzas venían contra él con tanta fuerza, él podía estar seguro de que había un gran propósito en su vida, que había un gran potencial en su futuro. No lo podía ver, pero lo sentía. Y una noche se le acercó un ministro en la calle y lo invitó a una reunión de un servicio al que él estaba. El joven se burló de él al principio, lo dudó, pero él sabía que tenía una semilla adentro. También debido a su vida que él tenía, lo amenazó con golpearlo. Pero cuando hay una semilla, cuando sabes que eres especial, hay una raíz ahí. Y a la noche siguiente, el joven y toda su pandilla se presentaron al servicio. Planearon primero desbaratar las cosas y causar problemas. ¿Pero por qué se presentaron? Cuando comenzaron a escuchar sobre el amor y el perdón de nuestro Dios, él sintió algo en su interior que nunca había sentido. Al final del servicio, contra todo lo que esperaban, toda la gente se puso de pie y entregó su vida a Cristo. Instantáneamente se rompieron las cadenas de su mente. Sintió una gran sensación de libertad, una nueva sensación de destino. Sabía que ya no era el hijo de Satanás, era el hijo del Dios ante sí mismo. Bueno, no puedes luchar por ti mismo, tienes que saber, Dios está luchando
por ti. Él puso una semilla adentro de ti y tú lo sabes, que no lo puedes ver, tú lo presientes. Él es más grande que cualquier fuerza que está tratando de detenerte. Es más grande que las palabras negativas que la gente te ha dicho a ti, e incluso a tu familia. Él es más grande que la adicción, más grande que como te criaron, más grande que esa enfermedad que a lo mejor tienes. Él es más grande que todas esas dificultades. Si no hubiera grandeza en ti, hoy nuestro amigo Nicky Cruz, del que te hablo, el pandillero, es un ministro increíble y va por el mundo contándole a la gente lo que Dios ha hecho. Pero mi punto es esto: Nicky no podía cambiar esos a él, a sí mismo. Uh, no podía cambiar el ambiente, por ejemplo, en donde él nació. Eso no le parecía justo. Igual que el hombre trastornado, no podía liberarse por sí mismo. Incluso las personas no lo estaban ayudando. Pero eso no lo mandó lejos. La buena noticia es que tienes a alguien que lucha por ti detrás de las escenas. Dios está haciendo retroceder las fuerzas de la oscuridad. Está haciendo que sucedan cosas que tú no podrías hacer que sucedieran. La escritura dice, Éxodo 14:13, quédate quieto y verás la liberación del Señor. Sigue haciendo lo correcto y Dios se encargará de lo que te detiene. Él cambiará la oposición, quitará de en medio a las personas equivocadas. Te dará fuerza para llegar a donde debes de llegar. Cuando comencé yo a ministrar allá por 1999, parecía que todos estaban a mi favor. La gente estaba apoyándome. Tan alentadora, muchos de ustedes. Pero después de un par de años comencé a tener cierta posición, gente que no me entendía, y yo solía pensar, ¿por qué están en mi contra? Solo estoy tratando de mantener a la iglesia en marcha, hablando de la bondad de Dios, no estoy molestando a nadie. Ahora me doy cuenta, el enemigo no pelea conmigo, sino pelea contigo. El enemigo no pelea contigo en donde estás, el enemigo pelea contigo a donde vas. Y siempre pensé que estaría en el mismo nivel, que me iba a conformar con mantenerme donde estar y que ahí me iba a quedar. Pero Dios tenía algo más grande para mí, cosas que yo no podía ver. El enemigo no peleaba, no estaba peleando en ese momento a mí, a donde yo estaba. Él estaba peleando para evitar de que yo llegara a donde iba a llegar. Yo iba a tener el Compaq Center, yo no lo sabía y estaba sintiendo negatividad. Ese era el enemigo. También Sirius XM, ese fue un gran lucho. Puede que estés haciendo lo correcto y tengas oposición y no lo entiendas, como que ¿por qué tengo esta posición? Es porque algo hay en tu futuro mucho más grande que lo que piensas. No puedes verlo en este momento, pero incluso el enemigo sabe que viene. Sabe que eres un asesino gigante. Sabe que vas a hacer historia, que afectarás a las generaciones que vienen. Ahora, deja de desanimarte por lo que está en tu contra. Si no fuera una amenaza, si no fueras tú una amenaza, el enemigo no te dejaría en paz. A lo que te enfrentas tal vez es más grande, más fuerte. Si no lo puedes cambiar por ti mismo, no te preocupes, es una lucha por tu futuro, que no depende solo de ti. Dios está luchando por ti. Es una lucha de tu futuro. En este momento está cruzando el lago, diciendo paz, paz a las tormentas, quédense quietas. Ahora creo y declaro, cada tormenta que estás enfrentando está comenzando a disiparse. Las cadenas que te han detenido se están rompiendo en este momento. La grandeza que hay en ti está a punto de salir a la luz. A nuevos niveles vas a llegar, a influencia, sanidad, avances, la plenitud de tu destino, en el nombre de Jesús.